Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Aquí estamos dispuestos a pasar otro rato agradable de entretenimiento y sabiduría. Aquí en Reflexiones y Sabiduría con María, donde todo, absolutamente todo, es interesante. Hoy les tenemos una biografía, como acabo de decir, muy interesante. Hoy tenemos información general, variada, útil, como siempre. La biografía de hoy, primero vamos a dar la frase del día, que dice así: ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. El Dalai Lama. Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Del Dalai Lama. Bueno, la biografía de hoy es muy interesante. Es del doctor William Morton. William Thomas Green Morton es el nombre completo de este famoso odontólogo norteamericano, nacido en Charlestown, Massachusetts, el día 9 de agosto del año 1819, el cual inventó la utilización de la anestesia en la odontología. Estudió en la Baltimore College of Dental Surgery, la escuela pionera en estudios de odontología en el mundo. Para pagarse los estudios, tuvo que trabajar en diferentes empleos como comerciante y tipógrafo. Culminó sus estudios de odontología en Hartford, Connecticut, bajo la tutela de Horace Wells. Contrajo matrimonio en 1843 con Elizabeth Whitman, con la condición de sus suegros de que estudiara medicina. Se inscribió en la Escuela de Medicina de Harvard en 1844, pero no culminó esta carrera. No obstante, le dio ideas de cómo mitigar el dolor en los pacientes ante una extracción de muelas. La primera sustancia anestésica utilizada en odontología fue el óxido nitroso. Lo hizo Horace Wells, poco después de que Morton dejara de estudiar con él, aunque ambos siguieron vinculados. Wells hizo una demostración en Boston que resultó ser un fracaso, pero Morton siguió la idea. Aquí entra a jugar su papel el éter, un atenuante del dolor. William, tomando en cuenta los trabajos y estudios de su profesor de química, con quien hizo su práctica de odontología, experimentó con una sustancia llamada éter en animales y en él mismo. Es así como descubre sus efectos narcótico-anestésicos y decide aplicarlo en sus pacientes. En 1846 acude a su consultorio un músico que padecía un dolor de muelas producido por una infección importante que ameritaba la extracción. Inmediatamente le propuso al paciente experimentar con una sustancia para inhibir el dolor, a lo cual el paciente accedió. Morton aplicó el éter y procedió a la extracción. Cuando el paciente despertó, confirmó que no había sentido dolor alguno. Esto fue su pasaporte al éxito, ya que la prensa comentó al día siguiente el descubrimiento. Luego de este éxito, Morton se entusiasmó y fue hasta el Hospital General de Massachusetts para proponer a su director hacer una demostración en público. En octubre de 1846 hizo su primera demostración en este hospital con un paciente de 20 años que ameritaba cirugía de un tumor en el maxilar inferior. La operación resultó nuevamente exitosa. El paciente no experimentó dolor alguno, pues con el éter quedó desvanecido. Este
marcó el comienzo de la historia de la anestesiología. William Morton falleció en Nueva York en 1868. Hoy les tenemos también una información interesante, el origen del nombre de cada país de América Latina. Y como es largo, porque son muchos los países de América Latina, los vamos a dividir en secciones. Vamos a dar unos poquitos, en la próximo programa damos otro poquito y así, así. Algunos surgen de los nombres de sus pueblos originarios. Otros fueron rebautizados tras la llegada de los españoles y portugueses. Y otros tantos recuerdan a aquellos que lucharon por la independencia de la región. Argentina, por ejemplo, el nombre del país significa plata y proviene de la palabra en latín argentum y la española argento. Por el año 1554 aparece por primera vez en una pieza cartográfica la denominación de Terra Argentea. Y es que el país toma el nombre de su ubicación geográfica a orillas del río de la Plata. Belice. Una teoría sostiene que el país toma el nombre del río Belice, que se encuentra en ese territorio. Otra versión argumenta que Belice es una mala pronunciación del nombre Peter Wallace, un aventurero escocés que se habría establecido en estas tierras. Bolivia. Bolivia responde a una derivación del nombre del militar y político Simón Bolívar, uno de los padres de la independencia de América del Sur en el siglo XIX. Brasil. El nombre del país surge de un árbol que es de un color rojo intenso, casi similar al de las brasas encendidas. Los portugueses que llegaron a esas tierras lo llamaron Pau-Brasil. Chile. Existen muchas teorías alrededor de cómo surge el nombre del país. Algunos historiadores sostienen que el nombre deriva de la palabra quechua chili, que significa confín, porque era el fin del imperio para los incas. Otros dicen que las tierras de Chile o Tichili para los incas eran frío o nieve. Y por último, otros afirman que el nombre del país proviene de Triochil, que los aborígenes utilizaban para referirse a un pájaro con manchas amarillas en sus alas. Ahora viene Colombia. Su denominación surge como homenaje al explorador y navegante Cristóbal Colón, quien encabezó la primera expedición española que llegó a América en 1492. Y por último, por hoy, Costa Rica. Cristóbal Colón habría sido quien dio el nombre a este país al llegar a estas tierras en su cuarto viaje y tras creer que allí encontraría grandes cantidades de oro. Muy interesante esto de los orígenes del nombre de los países latinoamericanos. Y ahora vamos a dar 10 frases sobre la política y los políticos. El hombre es un animal político por naturaleza, dijo Aristóteles. Y así existen grandes frases que han pasado a la historia por quienes las dijeron y por lo que dijeron. Groucho Marx, con ese humor tan afilado e ingenioso que le caracterizaba siempre, decía que solo se sentaría a la mesa de un político si él pagaba. Al igual que el cómico, son muchos los personajes históricos que quisieron opinar y hacer una sátira sobre este tema que es la política y los políticos. Considerado como un pilar fundamental de cualquier sociedad, la política y los políticos ocupan un papel más que significativo en la vida de todos nosotros. La historia ha otorgado a los pueblos griegos el título de padres de la democracia, aunque no se cumplía en la totalidad del Peloponeso, la península donde estaba Grecia. Mientras que Platón defendía el modelo político plasmado en su república, Atenas
seguía un sistema ciertamente parlamentario que chocaba en extremo contra la férrea dictadura de guerreros que encabezaba Esparta. La política está en todas partes y es causa y consecuencia de los cambios sociales y económicos de todo el mundo. Desde las primeras democracias griegas, pasando por el Watergate y hasta la situación actual, la política es un juego complejo y retorcido que afecta a todo el mundo, lo quiera o no. Y aunque a veces resulte complicada de entender, aquí van algunas de las citas más célebres sobre la política y sus políticos. Ahí vamos. En la política sucede como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal, dice Edward Moore Kennedy, un político. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Groucho Marx, actor y cómico. Muy buena. La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa. Marco Aurelio Almazán, escritor. Se puede engañar a todos mucho tiempo, a muchos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Este fue el famoso Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, en esta famosísima frase que ha trascendido los tiempos. Se puede engañar a todos mucho tiempo, a muchos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Esta frase, como dijimos, es de Lincoln. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Esta es de otro presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Luis Dumour, periodista, genial. Vota a aquel que prometa menos, será el que te decepcione menos. Bernard Baruch, financiero. Los artistas mienten para decir la verdad, mientras los políticos mienten para ocultarla. Alan Moore, autor de la película V de Vendetta. Los políticos siempre hacen lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río. Este fue de Nikita Khrushchev, el dirigente de Rusia. Y por último, el político debe de ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene. Y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que predijo. Esta es de Winston Churchill, el famoso primer ministro del Reino Unido. Muy buena también. Hasta aquí, amigos. Espero que les haya gustado este material. Vamos a pasar a lo que ya es costumbre, los chistes. Hoy les tengo uno. Vamos a ver si les gusta. No es tan chistoso como el de los locos, aunque este es de un loco. Vamos a ver si les gusta. Dice: a un taxista se le poncha una goma enfrente de un manicomio. El taxista se dispone a cambiar la goma con tan mala suerte que no se da cuenta que las tuercas se le fueron por una alcantarilla de agua. Al darse cuenta no sabe qué hacer. A todo esto había un loco que estaba observando lo que sucedía al taxista. Entrando en conversación, el loco le pregunta: señor, ¿qué le pasó? Perdí las tuercas en la alcantarilla y no sé cómo voy a ajustar la goma de repuesto. Ah, ya entiendo. ¿Por qué no saca una tuerca de cada una de las 3 gomas y se las pone a la de repuesto? Oiga, pues, tiene usted toda la razón. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué está encerrado en este manicomio? Es muy inteligente. Usted fue muy inteligente al darme la idea de las tuercas. Bueno, es que yo estoy encerrado aquí por loco, no por estúpido. Bueno, aquí
hasta aquí llegamos. Espero verlos de nuevo pronto, que hayan disfrutado. Cuídense mucho y hasta la próxima, amigos.